digamos que el tema de la imaginación se va como que rezagando hasta que llega un punto donde simplemente trabajamos con lo que, con lo que sabemos y digamos que la imaginación no la tenemos tan presente como la teníamos en la infancia, ¿no? Y creo que eso va a cambiar, creo que eso va a cambiar. Ahora que vamos a tener estas herramientas de inteligencia artificial, vamos a poder eh, utilizar la imaginación, todo lo que podamos para crear nuevos modelos de negocio, nuevas estrategias de mercado, quizás hasta nazca un nuevo tipo de marketing. Mira, no, realmente no lo sé, la imaginación es el límite. Bienvenidos Sapiens al 10º episodio de Sapiens versus Tech. Ya estamos en los 2 dígitos, José, ¿qué te parece? Asimismo, bienvenidos sean todos a esta tertulia sobre tecnología. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Juan Antonio? Bueno, nosotros luego de haber pasado nuestra primera trilogía de entrevistas, tocamos temas de cómo la inteligencia artificial se está infiltrando básicamente, sin que nadie se lo haya preguntado, sin que nadie le diera permiso, en todo el tema del trabajo corporativo, pasando por todo lo que es el bytecoding. Coding. Tocamos el tema de la programación, cómo el desarrollo se está viendo afectado, infiltrado con la inteligencia artificial, y luego hablamos inclusive del Customer Service. Entonces, esto nos lleva a hacer un análisis de esta trilogía, de estos tres tipos de trabajo que hemos venido viendo, y qué va a pasar con estos trabajos cuando venga la AGI. ¿Qué te parece este tema de hoy? Estoy totalmente de acuerdo que revisemos qué aprendimos de todas estas conversaciones y debatamos de cuál es nuestra visión, cómo ha cambiado nuestra visión al respecto. Perfecto. Para empezar, me gustaría que definiéramos el concepto de AGI y a ver si estás de acuerdo con este concepto que te voy a plantear. Básicamente, no incluyamos la parte de conciencia, o sea, no es que la IA va a ser un ser consciente que va a tomar decisiones por sí mismo, sino que Ok, la AI lo que nos lleva es que vamos a tener una especie de oráculo con el que nosotros podemos resolver cualquier tipo de tarea como si fuera un humano. Pero obviamente el potencial de esta herramienta y el resultado que vamos a obtener es de acuerdo a lo que nosotros le pidamos. No es una versión automática, no es una versión pensante por sí misma. ok, ok, te la compro, te la compro. Siempre y cuando no metamos el tema de la conciencia y no la consideremos, eh, digamos, omnisciente de cierta forma, hasta que, digamos, se desarrollen las tecnologías para que lo sea, porque ciertamente tiene el potencial de serlo. Creo que estoy de acuerdo contigo, porque ciertamente cuando lleguemos al punto de la AI, ya ella va a tener todas las herramientas para poder, digamos, tocar todos los temas tecnológicos que necesite. De hecho, muy importante, va a ser uno de los temas que toquemos, pero en los últimos benchmarks que vinieron ocurriendo estas semanas, se vio como la inteligencia no de Perplexity, de la de Cloud, que es de Anthropic, está valorada como uno de los 10 programadores, o sea, en el ranking de los programadores, se evalúan distintos niveles, distintos ejercicios y se obtiene un puntaje. Bueno, esta inteligencia artificial logró estar entre el top 10 de los programadores o sea, más avisados en este tema de a nivel mundial. Ahí incluyen los indios, los gringos, todo. Es decir, que si contamos a la IA con sus capacidades actuales, quizás yo podría programar a ese nivel. Entonces, Es que la inteligencia artificial de Cloud realmente, o mejor dicho, Cloud ha desarrollado su inteligencia artificial de tal forma que se ha metido mucho en el tema del escritorio. Me refiero a que trabaja con Excel, es, digamos, la herramienta preferida para utilizarse en temas de desarrollo, de programación. Y también lo más interesante, digamos, desde mi perspectiva, es los últimos desarrollos que han tenido en relación al tema de la ciberseguridad, donde la herramienta que desarrollaron en esta última actualización que sacaron identificó vulnerabilidades de software o sea, que tenían en software que tenían un historial muy largo de actualizaciones, y eso, digamos que hace también su trabajo,
que incluso hizo que cayeran las acciones de diversas empresas del rubro de la ciberseguridad en estas últimas semanas. Entonces, es un tema muy, muy crítico el cómo tenemos que adaptarnos a estas nuevas metodologías de trabajo que está trayendo consigo estas nuevas actualizaciones de la IA. No solamente en rubros, digamos, de atención al cliente, como ya habíamos hablado con Javier en capítulos anteriores, de programación, como hablamos con José en capítulos anteriores, sino también dentro de incluso rubros, digamos, más especializados, más puntuales, como es el tema de la ciberseguridad. Y esto simplemente es el abreboca. Quizás en un par de meses también tengamos herramientas para la parte de geofísica que, que mira, que superen todo lo que tenemos ahora mismo. Sí, correcto. Bueno, de hecho, yo en la parte de geofísica, yo la utilizo ya muy frecuentemente para hacer informes, para hacer reportes, para análisis de datos. Es que, a ver, o sea, la inteligencia artificial ya lleva ganado 2 premios Nobel y ahorita acaban de crear una inteligencia artificial que te permite inclusive crear nuevos medicamentos para enfermedades. Ya posiblemente en esta década o en estos 5 años, nosotros vamos a estar viendo curas a enfermedades que se pensaban que no tenían cura o que no se podían curar, porque estaban muy relacionadas con el genoma, como por ejemplo el caso del cáncer, y yo creo que allá va todo. Y es muy importante el tema de la programación, porque el tema de la programación es básicamente es como el pilar fundamental de la innovación. O sea, el tema de la programación deriva luego también en el tema de la ciberseguridad. El tema de la programación deriva luego en la predicción de proteínas, o sea, se va también a la parte de medicina, se va también a la parte de las geociencias, se va también a la parte del estudio del universo, que justamente no es casualidad que también en estos últimos años se está viendo muchísimo más avance en el descubrimiento de nuevos planetas, en el descubrimiento de nuevas estrellas, en el descubrimiento de nuevos posibles sitios donde puede albergarse vida. Y eso, o sea, hay muchísimas, muchísimas aristas, pero lo que me lleva a pensar es la programación o la profesión del programador podría desaparecer. Mira, yo no creo que vaya a desaparecer. Creo que va a evolucionar, como hablamos, como en la conversación que tuvimos con José, Ujú. digamos, vamos a tener, digamos, una suerte de auditores programadores. Yo sigo manteniendo esa línea de pensamiento. El programador siempre va a existir. Al final del día, las herramientas de inteligencia artificial se van a especializar o a hiperespecializar en algún momento, y eso, por supuesto, va a llevar un costo que quizás no todas las organizaciones puedan cubrir. Y para esas organizaciones que quizás no puedan cubrirlo, están estas opciones de inteligencia artificial, digamos, llamémosla básicas de alguna manera, eh, y por supuesto tener contratado su grupo de programadores con las que puedan desarrollar el trabajo, similar a como está sucediendo el día de hoy. Pero cuando ya, digamos, la organización cuente con un enfoque más hiper especializado, más demandante, entonces allí sí podríamos emplear herramientas como cloud para el tema de programación a otro nivel. Y bueno, este mes de febrero, si no estoy mal, corrígeme si no fue en el mes de enero, pero fíjate todos los avances que hemos tenido a nivel de medicina Ujú. solamente. Exacto. Si la memoria no me falla, salieron 3 artículos relacionados con curas del cáncer, 3 tipos de cáncer diferentes. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y también a finales del año pasado, corrígeme si me equivoco, pero un investigador trabajando solo utilizó información pública de la NASA para desarrollar una herramienta con la que pudo identificar N cantidad de planetas, ahora mismo no lo recuerdo, pero cuando la NASA se enteró de esto, prácticamente lo contrató de una vez. Wow. Una cuestión impresionante. Entonces, todo esto, por supuesto, se viene dando por las actualizaciones constantes y el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo en el tema de cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo en el que vivimos.
Sí, y eso nos lleva a que esto es algo imparable. O sea, cómo yo como gobierno o cómo un país puede decir, mira, yo voy a detener esto si estoy logrando la cura contra el cáncer, si estoy logrando cura contra enfermedades, si estoy logrando avances en el descubrimiento de nuestro origen como especie humana, si estoy logrando avances en la innovación. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que así como, por ejemplo, están estas empresas que reducieron sus acciones, es un tema de adaptabilidad. Muchas empresas tienen que adaptar, pero democratizamos el acceso a la innovación con estas herramientas. Más empresas de pocas personas pueden desarrollar proyectos de mucho impacto para la humanidad. Y eso sí, aquí está un poquito mi opinión sobre el tema de la programación. Fíjate que yo ahí voy a poner un poquito el orden, voy a poner como que una opinión adversa, porque fíjate que hace poco empezaron a renunciar personas de muy altos cargos, o básicamente los principales, que estaban encargados en OpenAI, en Google y en distintas compañías de inteligencia artificial, que estaban encargados de estudiar o de valorizar la seguridad que tenían los cambios de la inteligencia artificial. Es decir, lograr que la inteligencia artificial estuviese alineada con los valores éticos humanos, que no se fuese a salir de control, que no generara peligros ni riesgos para las personas en usos maliciosos que se le pudieran dar. ¿Y qué pasa? Estas personas renunciaron y en las declaraciones que algunos dieron indican que ya no es posible controlar o seguirle el ritmo a los avances que tiene la inteligencia artificial, porque son tan rápidos que ya un humano no los puede verificar. Entonces, esto nos lleva también a que posiblemente estos auditores de código, al final lo que hagan es utilizar inteligencia artificial para auditar el código. Entonces ya, la IA creó el código y tengo otra IA que audita el código. ¿Qué tan experto en programación voy a terminar siendo al final del día para poder simplemente utilizar herramientas de inteligencia artificial que hagan lo que yo quiero que hagan? Yo creo que al final, a la larga, sobre todo, si nos vemos en un horizonte en el que llegamos a la AGI, donde ya no existan alucinaciones, donde el modelo sea totalmente resolutivo, al nivel de 100% infalibilidad, entonces vamos a llegar a un punto en el que realmente yo le devuelvo la innovación a quien tiene la idea. Es decir, si yo tengo una idea de innovación, una aplicación para odontólogos, si yo tengo una idea de innovación, una aplicación que controle las finanzas de una empresa, o la idea X o Y, el próximo Uber, el próximo Google, el próximo buscador, etcétera, ya yo puedo llevar a cabo esos proyectos con herramientas de inteligencia artificial que sean infalibles. Es decir, que al final el programador va a ser esta persona que tiene la idea y el lenguaje de programación va a ser el lenguaje natural, el que todos hablamos porque ya las máquinas nos van a poder entender. Entonces yo creo que la programación podría tener un horizonte máximo de 10 años para que la profesión como tal tenga que mutar totalmente a otra cosa. O sea, ya la programación como la conocemos ahorita, inclusive a nivel de auditoría, creo que sí tiene los días contados. Te diría una cosa, no, no creo que sea la única carrera, por lo menos el tema de los idiomas me preocupa un poco, porque recuerda que tenemos por ahí el antecedente de estas gafas o lentes que se están utilizando en China a nivel policial para poder traducir hasta 10 idiomas al mismo tiempo, para poder identificar automóviles que van en exceso de velocidad y un montón de cosas que parecen ciencia ficción. Y esto es un poco preocupante desde mi perspectiva. ¿Pero por qué? Me refiero, o a lo que quiero llegar, es que estamos dejando de utilizar el cerebro, ¿me entiendes? Sí, Eso me preocupa un poco porque fíjate lo que hablamos con Javier en capítulos pasados. Se está utilizando la inteligencia artificial para que ya pueda conversar temas de atención al cliente. Entonces, digamos que esa interacción humana se va a reducir cada vez más y como conversamos en ese mismo programa, quizás solamente se van a necesitar dos personas para mantener un solo data center gigante,
pero ¿qué pasa cuando crezca a un punto donde una sola persona no pueda revisar todas las interacciones de la IA? Vamos a necesitar otra IA que lo haga. Entonces, eh, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el punto donde el humano va a entrar allí y va, digamos, a auditar, va a revisar lo que se está dando? Y eso llevándolo, traspolándolo a otras áreas. ¿Qué pasa cuando tengamos que, digamos, que conversar en otros idiomas? ¿Qué pasa cuando ya no sea necesario yo aprender otro idioma para yo poder interactuar con otra persona? ¿Qué va a suceder cuando algo tan sencillo como lo conversábamos con Alejandro en su programa, el tema de la redacción? Mm. Si no mal recuerdo, en el capítulo, Alejandro mencionaba que ya no recordaba en qué momento, digamos, dejaron de redactar los correos, sino que más que todo la IA los redactaba y ellos solamente, digamos, que revisaban el contenido y lo enviaban. Esto es impactante porque cuando tú intentas redactarlo tú, te vas a dar cuenta que vas a tener como cierta dificultad, como que las ideas no terminan de conectar. Y aunque aplaudo y me encanta el tema de la evolución tecnológica, no puedo dejar de preocuparme de nuestras habilidades como seres humanos, en especial por esa tendencia que está por allí de que el IQ está bajando en esta generación. Esa tendencia es correcta, el IQ está bajando en esta generación y un dato muy importante que les quiero dar es que nosotros estuvimos entrevistando a personas de alto nivel en esos tipos de trabajo que lo que estamos hablando. Estamos hablando de trabajos corporativos tecnológicos al más alto nivel, estamos hablando de programación al más alto nivel, estamos hablando de atención al cliente al más alto nivel, entrenadores, personas que están entrenando, que lideran equipos, y todas estas personas, cuando se les hizo la pregunta, ¿qué tan descontento estarías si yo te quito la IA y mañana no la puedes usar más del 1 al 5? Todas dijeron más de 4. Es decir, tenemos una dependencia casi absoluta en los trabajos de la inteligencia artificial. Básicamente, no te quito la inteligencia artificial, es como que te cortara la luz, es como que te cortara el internet, te estoy cortando una necesidad básica. Y como tú dices, los wearables, tenemos los lentes. Yo creo que vamos a tener lamentablemente que suplir la bajada de IQ en algún momento con algún chip, alguna cuestión que ya tengamos la inteligencia artificial de acceso rápido. Yo igual les recomiendo mucho a la gente que igual lean mucho, que practiquen su comprensión lectora, que vean lo que están firmando, que vean en los acuerdos que se están metiendo, porque estos años, estos 2, 3 años que vienen, pueden ser los más cruciales para lo que va a ser el futuro de su carrera. Así que tengan cuidado a qué se hace responsable, a qué se suscriben. O sea, estos aquí ahorita donde hay mucha información, donde todo efervece tanto, donde hay ruido, es donde muchas veces en este caos es donde se tienen que tomar las decisiones más cruciales y que al final terminan definiendo el rumbo que va a tener cada uno en su carrera. Y sí, es muy lamentable la bajada de IQ y yo creo que al final vamos a tener que, eso, ¿no? Hacer una simbiosis, una especie de simbiosis con la inteligencia artificial. Sí, fíjate que el tema de la simbiosis ya se venía pensando desde antes de que la inteligencia artificial evolucionara hasta este punto. Por lo menos el proyecto más, digamos, más sonado es el proyecto de Elon Musk se me olvidó el nombre de la empresa de Elon Musk Y la de los con el chips. tema del chip. Sí, se me olvidó, ahora mismo no me viene a la mente. Pero ciertamente ya ese proyecto, digamos, estaba sobre la mesa antes de que la inteligencia artificial llegara a este punto. Y aunque realmente no me gustaría depender de un chip para digamos, tener nuestras habilidades al día, ciertamente, mira, quizás en algún momento lo necesitaremos para poder almacenar más información, pasar, digamos, serían, entre comillas, los lentes del futuro, muy, muy entre comillas, porque ciertamente los lentes, bueno, nos ayudan a ver mejor, bueno, quizás en algún momento ese chip nos va a ayudar
a recordar más cosas, a pensar más rápido, Exacto. a, no sé, conectarnos a Internet con el cerebro. No sé, quién sabe. Pero Información, ciertamente, cambiar de idioma. sí, que sería hasta triste hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, para hacer una analogía un poquito drástica, pienso en el tema de la calculadora estudiando ingeniería. Por lo menos es impensable estudiar, o sea, ser estudiante de ingeniería, matemática 4, matemática 5, sin una calculadora. Es una calculadora científica actualmente. Es impensable. Pero la gente estudiaba ingeniería antes sin ese tipo de, de tecnología. Incluso recordemos que incluso la NASA utilizaba, eh, digamos, tenía un departamento de personas que calculaban a una velocidad increíble y se llamaban calculadoras y lo hacían a mano. Entonces, me parece que, bueno, así como esta gente con un alto nivel para calcular, bueno, ya ese trabajo ya no existe, No existe. así como el tema de los conductores de carruaje ya no existe, nuestra sociedad va a sufrir un cambio drástico, drástico a tal punto de que quizás ahora mismo no podemos imaginar el impacto que realmente eso trae. Y yo creo que eso lo podemos empezar a percibir con lo que ha sucedido últimamente con la caída de los precios en bolsa. Porque lo interesante está en que las caídas de bolsa se han dado no porque ha habido un problema con las empresas, sino porque la inteligencia artificial está haciendo un extraordinario trabajo. Y precisamente por eso es que ha caído, Exacto. ha caído los precios en bolsa de diversos tipos de empresas. Entonces eso está obligando, por lo menos a mí, que tengo una pyme de ciberseguridad, me está obligando a replantearme ciertas cosas para, para los próximos, ni siquiera para los próximos años, para los próximos meses, Exacto. porque es un tema que va a una velocidad impresionante. Sí, sí, esto, como dijimos, es imparable y la empresa de Lomo se llama Neuralink, la estoy investigando mientras te comento. Neuralink, Neuralink. Yo creo que se va a convertir en una necesidad estar montado en la IA y lo que va a pasar, evidentemente, es que la riqueza va a cambiar de mano, ¿no? Como pasa en las grandes innovaciones, como pasó en la revolución industrial, que la gente pasó del campo a las industrias, como pasó con el boom del Internet, que ahora antes las empresas más importantes, el multimillonario más importante era Rockefeller, era las empresas metalúrgicas. Ahora los millonarios más importantes son Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos con empresas en Internet. Próximamente, los millonarios más importantes seguramente van a ser los que estén relacionados con temas de inteligencia artificial. Es algo totalmente. Sí, sí, la verdad es que es hasta un poco triste si te pones a ver, porque se habla mucho del tecnofeudalismo, Ujú. pero quizás sí vamos para allá, en el sentido de que, oye, todo lo que estamos utilizando prácticamente pertenece a unas 5 o 6 personas, prácticamente. Em, entonces, oye, incluso los gobiernos no tienen ese tipo de poder. Ya les ha disminuido mucho el poder a los gobiernos. Ese es otro tema muy importante que yo creo que sería bueno discutir en otro podcast. El poder o sea, cómo le está disminuyendo estas empresas tecnológicas el poder a los gobiernos. Pero ¿qué opinas tú sobre si tenemos ese panorama con la programación? ¿Cómo es el tema de las llamadas telefónicas? Yo veo que si hablamos el idioma y hablamos de la cercanía con inteligencia artificial, al final del día, ¿qué tan lejos podemos estar de que entrenemos a un robot a tal punto que sí pueda contestar estas llamadas, inclusive delicadas, que conversábamos en su momento? Yo creo que, o sea, es verdad que el factor humano va a ser muy importante en muchos casos por el tema de la empatía, que lo mencionamos mucho, por el tema de solidarizarse con la gente, de darle las palabras de aliento, porque creo que eso es lo único que puede sobrevivir, ¿no? El tema de las emociones. Como que la IA nunca va a tener emociones, sin embargo las puede simular. ¿Y qué tanta diferencia va a hacer para una persona? Eso no lo sabemos.
Sí, bueno, recordemos que ya la inteligencia artificial superó el test de Turing el año pasado. Eso quiere decir que ya puede emular una conversación con un ser humano y aunque no tenga, digamos, esa empatía, la puede, o sea, no la tiene intrínsecamente, la puede emular bastante bien. Recordemos que ya tenemos las estadísticas diciendo que gente ya habla con la inteligencia artificial y no distingue cuando habla con la inteligencia artificial o con una persona real. Entonces, mira, atender llamadas perfectamente lo puede hacer ahorita mismo. La, la limitante es la inversión en tecnología y bueno, básicamente los costes prácticamente. Pero fuera de eso, la tecnología está allí, la tecnología está allí. Entonces, mira, es hasta un poco hasta preocupante sentir o por lo menos pensar en hasta dónde puede llegar esto y cuáles son los trabajos que verdaderamente va a poder seguir haciendo el ser humano de aquí a 15 años. Es realmente preocupante. Sin embargo, bueno, siempre está ahí el tema de que la inteligencia artificial, por lo menos por el momento, no puede imaginar. Siempre va a estar dependiendo de los datos, así que lo más probable es que el día de mañana el ser humano se dedique a imaginar, a, digamos, a diseñar, a innovar, ya sea a nivel, quizás a nivel de negocio, quizás a nivel de arte. Mira, quizás hasta el trabajo del futuro sea eso, sea el tema de la pintura, el tema del arte, el tema del teatro. No lo sabemos porque los temas técnicos o tecnológicos los va a tomar prácticamente la inteligencia artificial. Y bueno, pasa algo muchas veces, si nos vamos al punto de vista psicológico, que muchas veces a los niños tienen como la idea, una idea creativa de lograr algo, o de ser astronauta, o de ser algún tipo de tener algún tipo de profesión muy creativa y tal. Y finalmente eso se va perdiendo en el tiempo y quizá la inteligencia artificial nos va a traer esa oportunidad de nuevo a la humanidad de que las ideas no tengan limitantes tecnológicas y que realmente tú puedas desarrollar tu idea con una AGI y lograr generar un impacto importante sin necesitar un equipo de trabajo muy grande, sin necesitar demasiado presupuesto, sino que podrías tomar esto. Por ejemplo, no sé, si nuestro amigo Javier se quedara sin trabajo, capaz él, en el momento que esto esté más desarrollado, podría montar su propio contact center o podría tener su propia sucursal de algún tipo de negocio relacionado a la atención al cliente a partir de conocer cómo funcionan estos modelos, ¿no? Yo creo que a la larga es como que si tú amas tu profesión, busca la manera de integrar la inteligencia artificial en esa profesión y bueno, aunque tu profesión desaparezca, por lo menos que tú no desaparezcas. Sí, ahí va a entrar mucho en juego el tema de cómo nos vamos a adaptar y por aquí voy a citar un texto que por aquí decía Einstein con respecto al tema de la imaginación, donde la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo creo que eso es lo que vamos a necesitar mucho en el futuro. Como ya tú ya bien decías, digamos de niños, cuando ya empezamos a estudiar temas mucho más puntuales, cuando entramos quizás ya en el tema del bachillerato, matemática, física, química, todo esto, entonces el mundo empieza a ser un poco más cuadrado y digamos que el tema de la imaginación se va como que rezagando hasta que llega un punto donde simplemente trabajamos con con lo que sabemos y digamos que la imaginación no la tenemos tan presente como la teníamos en la infancia, ¿no? Y creo que eso va a cambiar, creo que eso va a cambiar. Ahora que vamos a tener estas herramientas de inteligencia artificial, vamos a poder eh, utilizar la imaginación, todo lo que podamos para crear nuevos modelos de negocio, nuevas estrategias de mercado, quizás hasta nazca un nuevo tipo de marketing. Mira, no, realmente no lo sé, la imaginación es el límite, pero por el momento sí tenemos que reinventarnos y adaptarnos. Sí, de hecho yo creo que nuevas prácticas que van a ir haciéndose virales, todavía no las veo,
pero seguramente van a ser todos los temas que nos hagan ser más imaginativos, más creativos, que potencien eso. Como decía también Einstein, si mal no recuerdo, creo que es Einstein el dueño de esta frase, es, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Y muchas veces él valoraba no solamente las respuestas, sino que en la ciencia se valora mucho las preguntas, la calidad de las preguntas que hace. Y yo creo que eso va a ser lo importante en adelante, las preguntas que hacemos, la calidad de esas preguntas, y de ahí es que va a derivar nuestro potencial y nuestro desarrollo como profesionales en un futuro. Estoy de acuerdo contigo. Estos próximos años van a ser bastante interesantes. Pero para cerrar, vamos a ir cerrando las ideas. Ujú. Juan Antonio, ¿qué piensas entonces en función de lo que hemos conversado con todos estos profesionales que hemos tenido? ¿Cómo concluyes el tema de tu visión de la inteligencia artificial? Yo creo que hay que hacer un replanteo, o sea, uno normalmente se identifica con su trabajo, o sea, uno es su trabajo en gran medida, sobre todo en un sistema capitalista que te valora por lo que puedas aportar. Y yo siento que tenemos que estar preparados para replantearnos esas preguntas. ¿Qué es lo que soy yo ahora? ¿Qué puedo aportar a la sociedad? Y cómo eso que yo puedo aportar se relaciona con la inteligencia artificial. Pareciera que tuviéramos una visión inteligencia artificial centralista, pero es que no hay que de verdad subvalorar el impacto que esto puede tener. O sea, esto impacta todo. Básicamente, si tú lo fronteas bien, muy posiblemente todo el que me esté escuchando puede hacer lo que tú haces. O sea, recordemos, entrevistamos a personas de muy alto impacto en su carrera y todas están en desacuerdo con eliminar la inteligencia artificial. Están ya casadas con esta tecnología. Entonces, hay que casarse con esa tecnología y ver de qué manera la utilizamos pensando hacia el futuro, porque ya no es solamente una ventaja, sino es el riesgo de que te pasen por encima. Estoy de acuerdo contigo y lo que puedo agregar allí es que no solamente va a ser un tema, digamos, de habilidades a nivel del computador, también recordemos los avances a nivel de robótica, donde no sé si viste la celebración de fin de año de China con los robots, Uf, que es impresionante. sí, Y por aquí estaba buscando la noticia de que también China presentó atención, primer robot femenino biomimético y quiere ponerlo a trabajar este mismo año. Entonces, em, es un tema de que hay que buscar reinventarnos. sí. Si tenemos alguna idea de negocio, no, digamos, no nos limitemos. Los invito a que busquen qué tipo de herramienta de inteligencia artificial pueden utilizar para hacer esa idea realidad, porque como ya mencionamos anteriormente, la imaginación es más importante que el conocimiento. Quiero cerrar con eso. Exacto. Acérquense siempre, depende de cuál es el último modelo, cómo lo pueden integrar. Y si quieren tener idea de este año, lo que va a venir, vayan a nuestro video de predicciones. Ese video, yo estoy casi seguro que se va a terminar cumpliendo. Vamos a ver la viralidad de los robots en el mundo real. Nos vamos a ir acostumbrando a interactuar con ellos. Vamos a ver el bike working básicamente como la única opción de trabajo que haya. Y los wearables, cómo se van a apoderar prácticamente. Puede ser que inclusive, si ya tenemos unos lentes que nos muestran todo, con los que podemos interactuar a nivel de voz, quizás ya un teléfono para conversar con ChatGPT ya no va a ser la mejor opción. Ya quizás va a quedar desplazada ese tipo de tecnología. Entonces, pendiente ahí que les dimos buenos tips. Hasta luego, Sapiens. Hasta la próxima semana. Vamos a ver, cuídense.